Seguimos en el análisis tras el balotaje que le dio el triunfo a Sebastián Piñera. En esta oportunidad estamos con Axel Kaiser, abogado y director de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Queremos partir con tu diagnóstico en esta columna que escribiste en las últimas noticias. Sí. Tu diagnóstico tras el balotaje es: Bachelet es la que ganó la contienda. Explícanos un poquito más. Nosotros tenemos que entender la disputa por el poder en dos dimensiones, me da la impresión a mí. La primera es la electoral, en la cual Bachelet fue ampliamente derrotada, su candidato perdió por paliza, digámoslo así, y su coalición sufrió una de las peores derrotas de la historia, o por lo menos la peor derrota de la historia desde que volvió a la democracia. En ese sentido, Bachelet es la gran derrotada y la gran perdedora, ninguna duda, y ella debe tener un dolor tremendo como figura política y líder de la nueva mayoría. Pero hay otra dimensión que es mucho más de fondo, y que es aquella que tiene que ver no con la administración del poder, sino con el ejercicio del poder como tal, y que dice relación con la creación de cimientos que determinan hacia dónde se desarrolla un país en el largo plazo, es decir, que incide en el devenir histórico de la nación. Y Bachelet en eso fue exitosa. No todo lo que ella hubiera querido, no todo lo que sus partidarios hubieran querido, pero sí fue exitosa porque fue la primera presidenta desde el retorno a la democracia, de la izquierda o de la centroizquierda, que efectivamente cambió, en algo al menos, el rumbo hacia el cual iba desplazándose este país. Y en ese sentido es que yo digo que ella triunfó, que es la contienda de fondo. Los gobiernos van y vienen. Las transformaciones estructurales son las que permanecen en el tiempo, independiente de los gobiernos que vengan. Y ahora el presidente Piñera le va a tocar un país con una realidad institucional que es en parte la que legó Bachelet. ¿No se puede cambiar? Y que yo creo que no va a poder cambiar en lo sustantivo. Él tal vez va a poder hacer otras cosas. Yo creo que el presidente Piñera, para él dejar su propio legado, por ejemplo, deberá agarrarse de la agenda de la modernización del Estado, por ejemplo, y de ahí comenzar a hacer transformaciones estructurales profundas que perduren también a través del tiempo. Pero yo no veo cómo Sebastián Piñera va a realmente reducir la carga tributaria, total, digamos, creo que no lo va a poder hacer, a reducir realmente el gasto público, a despedir a los funcionarios públicos que sumó el gobierno de la nueva mayoría, que son decenas de miles. Que es el gran temor que tenían. Que es un gran, claro, exactamente, a flexibilizar realmente el mercado laboral, aunque pueda corregir una cosa que otra, después de la reforma de la presidenta Bachelet. Probablemente sí logre desactivar el tema de asamblea constituyente y todo eso, espero que sí. Pero hay una cancha que la presidenta Bachelet y sus asesores lograron mover, y que es la de la disputa histórica respecto al horizonte hacia el cual se debe mover Chile. No es la de la elección de corto plazo. Ahora, en el camino, y en eso hay que ser muy franco, Bachelet sacrificó a su coalición y su gente, la sacrificó. O sea, esta es una derrota muy profunda, lo dijo Ricardo Lagos ayer, creo ayer, en una entrevista en el diario El País en España, y eso es cierto, y por lo tanto sus partidarios, aquellos que dependían de que ella siguiera en el poder, digamos, la nueva mayoría siguiera en el poder, para mantenerse también ellos dentro del aparataje del Estado, etcétera, van a estar muy frustrados y muy enojados. Algunos sienten que la nueva mayoría ya terminó, después de toda la crisis que vivió en el último periodo, que ya terminó. Otros dicen no, termina el 11 de marzo. ¿Qué te parece a ti? Efectivamente van a gobernar hasta el 11 de marzo y estamos viendo que la presidenta... Pero como nueva mayoría, como concepto, como No, esta yo unidad. creo que eso se acabó. Yo creo que eso se acabó. Nunca fue una cosa muy bien hecha tampoco, digámoslo francamente. Y el desafío de la izquierda es tremendo en los próximos años, porque va a tener que decidir si opta por una vía razonable de socialdemocracia tipo europea o si se radicaliza junto al Frente Amplio. Me da la impresión a mí que si lo que era la concertación, hoy día nueva mayoría, opta por la radicalización hacia la izquierda, vamos a tener la posibilidad de conseguir gobiernos de derecha por mucho tiempo. Porque creo, y esto también es uno de los costos que Bachelet tuvo que pagar, la retroexcavadora es algo que el país no quiere, en general. Fue un mal concepto, dicen algunos hoy día, incluso la nueva mayoría. Fue un mal concepto. Efectivamente, no es que se rechace de plano las reformas de Bachelet, sino Piñera no habría abrazado ese discurso en la segunda vuelta para poder salir elegido, me da la impresión a mí. Pero tampoco es la retroexcavadora, creo que se desprestigió, y este gobierno, la presidenta Bachelet también contribuyó a desprestigiar
esas ideas, porque lo hicieron de manera muy poco asertiva, muy bruta, digámoslo así. Entonces, la ciudadanía en general en Chile no quiere esa cosa media revolucionaria, transformadora, además con tonos tremendamente épicos que van a hacer como que el país era una cosa antes y otro después. Yo creo que la gente es más moderada y Piñera supo captar eso. No rechaza el capitalismo como rechazaban muchos en su gobierno, en su discurso al menos, y como plantea el Frente Amplio, un sector del Frente Amplio, que sí hay un rechazo más visceral al sistema. Entonces, si la nueva mayoría se izquierdiza y se compra esas banderas, creo que Guillermo cometió el error, en parte, de radicalizar el discurso y perder al sector moderado, que se fue con Piñera. Si se radicalizan, no sería raro que tuviéramos otro gobierno de derecha en 4 años más. O sea, no sería imposible. No, y pasaría entonces Piñera de ser un paréntesis en una historia política dominada por gobiernos de centroizquierda a ser el que le torció la mano a la historia y empezó a hacer que esta se comience a escribir con la mano derecha, algo que en Chile sería inédito, digámoslo así. ¿Cómo ves la oposición? El Frente Amplio ya más o menos adoptó su postura, pero ¿va a ser fácil con este llamado al presidente Piñera que dice queremos buscar acuerdos, unidad del país para sacar adelante los proyectos que están pendientes aún y mejorar el país en general? ¿Va a ser fácil con el Frente Amplio y un PC también radicalizado? Yo creo que ellos le van a hacer la guerra total a Piñera, no le van a dar ni sal ni agua, pero hay dentro de la nueva mayoría sectores un poco más moderados con los cuales él puede dialogar. ¿Como la DC? Como la DC, como tal vez algunos parlamentarios del PPD, gente que hay que ir caso a caso viéndolo. Incluso en el Frente Amplio tal vez haya uno que otro que por ahí en agenda modernización del Estado, que es algo que beneficiaría mucho a la gente. Va a depender del tema. Claro, va a depender del tema. No va a ser fácil, pero tiene un parlamento más equilibrado que lo que fueron estos últimos 4 años. Entonces, si tiene muñeca política, y Piñera es bastante astuto, creo que va a poder lograr varias cosas. No va a poder revertir las reformas porque las van a defender, pero sí va a poder él avanzar en una agenda de sus propias transformaciones con las cuales alguna gente en la oposición podría estar de acuerdo. Insisto, la modernización del Estado creo que es el camino, porque eso es poner el Estado al servicio de los ciudadanos, y no al revés. Y eso es hoy día un reclamo de la ciudadanía de manera transversal, para darle legitimidad a la clase política de todos los colores. ¿Cómo ves el escenario económico? Ya apenas se conoció el resultado del balotaje, se dispararon los mercados. ¿Cómo ves tú el tema de materia de crecimiento, sobre todo el país, que es lo que tanto la gente pide, empleo y crecimiento? Claro, todos sabemos que las expectativas en economía son muy relevantes. Después de la primera vuelta, que fue decepcionante, los mercados colapsaron, básicamente la bolsa se fue al suelo, etcétera. Y con Piñera sí hay una perspectiva de que el gobierno va a tener políticas económicas y públicas sensatas, de que va a tratar de arreglar la reforma tributaria, aunque no la revierta, insisto, pero la va a tratar de arreglar, de que va a tratar de hacer algo en lo laboral, y así sucesivamente. Por lo tanto, económicamente no cabe ninguna duda, a mi juicio, que el país va a estar mejor que si hubiera salido Alejandro Guillé. Ahora, y esto es importante advertirlo, nos debiéramos hacer la pregunta, ¿qué habría pasado si en esta vuelta el Parlamento hubiera quedado parecido a lo que es hoy y además Guillé hubiera sido presidente? Que esto podría haber ocurrido. Era una opción. Era una opción y en los análisis de todos los lados era una posibilidad. Yo creo que en ese caso definitivamente habríamos tenido una economía en el suelo por 4 años y habríamos tenido recesión. ¿Qué esperas del nuevo gabinete, del nuevo gobierno? Dicen que lo van a anunciar después de la visita del Papa. Yo no tengo idea a quién irá a nombrar Sebastián Piñera. Lo que sí se sabe es que parece que van a ser figuras nuevas, o sea que el no repetirse el plato esta vez se va a aplicar. ¿Es una buena idea justamente esa de no repetir el plato de alguno? Yo creo que es una buena idea, sobre todo porque la ciudadanía en estas elecciones manifestó mucho la necesidad de renovación. Y por eso le fue bien a Evópolis y le fue bien al Frente Amplio, porque son caras nuevas, incluso José Antonio Kast, son caras nuevas, que no están contaminadas con esta cosa histórica, el establishment que viene hace 30 años y que tiene a la gente bastante agotada, la verdad. Y como dicen los políticos y los españoles, hay que cambiarlos seguido por las mismas razones. En este caso, yo creo que es así. Se está empezando a podrir la piscina política en Chile, y eso, a mi juicio, es porque los distintos partidos de todos los sectores han creado verdaderas oligarquías que no han dejado que los de abajo tengan oxígeno ni espacio para crecer. Y la ciudadanía está rechazando eso, a mi
juicio, ha sido una de las razones por las que la clase política se ha desprestigiado tanto. ¿Cómo harías un balance de la gestión de Michelle Bachelet? ¿Cómo lo evalúas? Insisto, si yo fuera partidario de ella, que no lo soy, y que fui uno de los opositores a su gobierno más activos, yo creo, en el mundo fuera de la política, yo le tendría que agradecer, digamos, porque ella corrió el escenario de lo posible hacia aquella dirección que yo consideraría es la correcta para el país desde el punto de vista filosófico y moral. ¿Alguna nota en particular para ella? Desde ese punto de vista creo que saca una nota relativamente buena. Ahora, desde lo que yo creo que le conviene al país, la repruebo absolutamente, porque a mi juicio el gobierno de ella reintrodujo el virus populista en Chile y es un virus que se tomó todas las campañas y que va a ser muy difícil de extirpar, va a permanecer ahí y que además con su reforma nos costó varios puntos de crecimiento que significan mucha más pobreza, significa más desigualdad, significa menos oportunidad y por lo tanto corrió el eje en lo que ella cree que está bien, pero a mi juicio y el de los indicadores más objetivos está mal. Entonces ahí yo le pongo mala nota. ¿Tu balance por la figura de Sebastián Piñera? Yo creo que Piñera es el político más talentoso de la centro-derecha de los últimos 30 años, porque simplemente es el único que ha logrado no solo llegar a la presidencia de la República, repetirse el plato y romper con la hegemonía aplastante que la centroizquierda ha tenido en Chile en el último medio siglo, prácticamente. Alejandro Guillé. Y Alejandro Guillé finalmente probó ser lo que era, una persona sin el manejo político, una persona sin las condiciones para liderar, con cierto carisma, pero eso no bastó. Yo creo que lo hizo mal. Felipe Kast. Felipe Kast es la gran promesa, me parece a mí, de la derecha chilena. Una de las grandes promesas. ¿Podría ser el próximo presidenciable? Ojalá que sea el próximo presidenciable, que logremos crear una cultura, aquellos que vemos en él una opción para este país, una cultura, un clima de opinión y una institucionalidad política que le permita proyectarse como un sucesor para, en esa ocasión, correr el rumbo del país hacia el otro lado. ¿El expresidente Lagos? El expresidente Lagos tuvo un rol muy digno, me parece a mí. Es de lo poco que se va salvando con dignidad en la nueva mayoría. Y a él lo sacrificaron descaradamente. Y habría que haber visto cómo hubiera sido la historia si hubiera sido Lagos versus Piñera. Tal vez no habría sido esta paliza, no lo sabemos, pero probablemente no. Y creo que siempre ha sido una voz de racionalidad y razonabilidad, o sea, obviamente contradicho en algunas cosas, ha cambiado posiciones, pero sin la política. En general yo tengo bastante simpatía por su figura. Vamos a ver qué pasa en este gobierno a partir del 11 de marzo. Vamos a ver. Gracias, Axel, por estar aquí con nosotros en EMOL TV. Muchas gracias. Nosotros seguimos conectados a EMOL TV y, por supuesto, informándonos a través de emol.com.